Vamos a preguntar eso, ¿sabe quién? Al doctor Ramiro Cepeda, a quien recibimos con un gran aplauso. ¡Bravo! Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Póngase aquí con nosotros. Además, con buen estado físico, con ánimo, con alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, doctor. Oye, tenemos que prevenir, tenemos que cuidar a los niños, los adultos mayores. ¿Quiénes son los que más sufren en esta época? Mira, de verdad sufren partiendo los animalitos. Perfecto. Sí, es verdad. Sí, porque de verdad, por ejemplo, estas fotos que estamos viendo del sur, que está nevado, hay que preocuparse también del ganado, hay que preocuparse de los animales de casa. El forraje. El forraje, Sí. por lo menos Aquí nosotros... ponen algo en las patitas también, ¿o no? Sí, les Abajo. ponen, creo, en las patitas, hay que protegerlos del frío. Pero también, ahora lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, también los que más sufrimos somos los niños, los adultos mayores. Oiga, doctor, ¿sabe qué? Bueno, hablábamos el fin de semana, hoy día la tecnología trae cosas maravillosas, pero también la tecnología trae cosas que yo creo que son un problema. Muchas de las casas dependen hoy día de la electricidad. Se corta la electricidad y se corta todo. Empieza el agua fría, no hay calefacción, no hay nada. Entonces, ¿qué hacer cuando disminuye drásticamente la temperatura al interior del hogar? Cuando uno dice, O sea, tú tienes toda la razón. Por teniendo ejemplo, dos niños chicos. hay mucha gente que de verdad depende de calefacción limpia. Cuando decimos calefacción limpia necesitamos calefacción que no genere tanto residuo. Exacto. Y esas generalmente son las eléctricas. Me Sí. estoy refiriendo a las estufas que son de aceite, no a las estufas que son de ¿Parafina? Parafina. parafina, Claro. ni de gas. Que son, eléctricas, pero Sí. son nocivas, son súper Sí, nocivas para los niños. las de parafina son nocivas igual que las de gas. Si bien son mejor que las de Claro. parafina. Pero ¿Cuál por ejemplo, recomiendas tú? las mejores son las eléctricas. Pero gastan Pero tanta luz. gastan mucho. Lo que Sí. pasa es que esto depende de las personas. Por ejemplo, si yo tengo familias que tienen enfermedad crónica, estoy diciendo asma, tienen fibrosis quística, alguna otra enfermedad, de verdad la forma de calefaccionar es por electricidad con esta estufa eléctrica. No te queda otra. No queda otra, de verdad. Ahora, es como doctor, ayer estaba leyendo Sí. que era súper importante mantener una temperatura regular en las casas. Claro, cuando hay una calefacción central probablemente sea mucho más fácil, pero cuando uno calefacciona con estufas la casa, ¿cómo es mantener una calefacción, una temperatura pareja que no me ocurren estos flujos tan drásticos que puedan enfermar a la Los familia? cambios de temperatura Claro, que son sí. fatales. A ver, a todos nos gusta en el invierno, por ejemplo, nos imaginamos estar arropaditos, Tapadito. tapaditos, con la estufa al máximo, tomando cafecito, acostados. Sin embargo, nosotros para estar bien tenemos que tener un ambiente de 21 grados. Con 21 grados nosotros estamos perfectos. Ya. Generalmente lo que se hace en las casas es que se sobreaumenta esa temperatura y tenemos 28, 30 claro. grados. Sí. Y después cuando nosotros decimos, oye, es que después yo salí y me enfrié. Doctor, ¿Ya? ¿Sí? Y eso es lo ¿Y que es? no tiene que pasar. Nos vamos al Eso- chancho, Eso no entonces. nos vamos al Y en la chancho. noche, claro, Nos vamos al chancho pero con la temperatura. Quería saber desde el desconocimiento, porque yo de repente veo mamás que abrigan a sus hijos con capas y capas y capas de Bueno, ropa. lo que yo hice, que más abrigado están que como hijo así y no pueden ni respirar. ¿Cuál es la No se recomendación? pueden ni mover. Sí, ¿cuál es la recomendación desde la vereda de la medicina. medicina? Sí, de la- ¿Cuántas capas tiene que tener un bebé? ¿Cuánto lo tengo que ¿Se viste por aplicar? capas, por ejemplo? Mira, generalmente la recomendación es que Pobres como guaguas. nosotros estamos abrigados, hay que poner un abrigo más alto. Ah, yo había escuchado eso. Uno más. Uno más. Doctor. Entonces, si es que yo estoy con chaleca, estoy con polera y estoy ahora con el delantal, Ya. y Claro. tuviera un bebé al lado, tendría que Uno ponerle más, uno más. A mí una A vez ver. me ¿Sí? pasó que mi guagua estaba con fiebre. Y una mamá de guagua siempre urgía. Pues, entonces yo le digo al doctor, mi guagua era súper chiquitita. Está con fiebre, ¿qué hago? Y me decía, ¿cuánto tiene? Era, no sé, pues 37,8. Era mucho para una guagua. Y me dice, ¿está muy abrigada? Y yo, no, normal, es que hace frío, desabrígala. La desabrigué, Y le le bajó. tomé la temperatura y estaba perfecto. Era que yo la Claro. había abrigado demasiado. Claro. Puede ser. Y había Hasta temperatura, pues había Claro, la había calefacción, dejado claro. Ahora, con fiebre. miren, hay hartas cosas aquí importantes. A todos nos molesta el frío, de partida. Sí, a todos. Pero de verdad nosotros creemos que el frío solo molesta porque nos incomoda, ¿ya? Pero hay muchas enfermedades que se agravan con el frío. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hay gente que está obligada primero a estar en frío. Claro. Ahora, por ejemplo, en este momento está la gente de correo entregando las cartas. Está la gente de la construcción trabajando, ¿sí? Tenemos gente que está, los Aseo. choferes de micro, Los vendedores de aseo, gas. Los carabineros del tránsito. carabineros. Todos los que Los que circulan trabajan por la en turnos de ciudad. noche. Y todos los que circulamos en la ciudad. Ya entonces lo primero es, ¿a quién influye el frío? Es a todos. Sí. Ese es el primer aprendizaje. Todos nos vemos afectados por el frío, sin embargo hay personas que tienen más exposición al frío. Entonces la pregunta que nosotros podríamos hacer, y se lo hago también a la gente, ¿el frío nos enferma o nos genera otra enfermedad aparte de la respiratoria? Yo creo que sí. Buena pregunta. Ahora,
Por ejemplo, Sí, pues, la hoy gripe. día comentaba que venía en la mañana por Vicuña Maquena y me tocó ver 2 o 3 personas en situación de calle durmiendo debajo de los aleros, lloviendo. Entonces, una cosa es las bajas temperaturas, pero el agua que se te pueda pasar, el contacto, humedad. la humedad, El eso también frío. te genera enfermedades. También genera enfermedades. Yo traje unas láminas, ya, y si quieren podemos ir hablando de las Ya, láminas. vamos, ¿Sí? genial. Y ahí vemos de las enfermedades que también estamos hablando. Por supuesto. Yo también aprovecha después, mientras, ¿dónde están las láminas? Detrás La lámina, tuyo. la lámina. Van a aparecer, Oye, ¿o no? el otro día preguntaba yo, mientras lo ubicamos, el tema de la ventilación de las casas. Sí. Que también es re importante, ¿no? Sí. En algún momento de cuando se hace el Un aseo, chiquitito, sí. abrir un poco las ventanas y las puertas para que se ventile. Eso es Sí. importante, ¿no? Más cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de calefacción a parafina o Sí. calefacción a gas, por lo menos 5 a 10 minutos al día uno debería ventilar. Perfecto, un Sí. súper buen consejo. Ahí Ya. tenemos... Miren, la primera lámina. Sí. Vamos. Ya, Abramos la primera porque lámina. veamos Abramos. entre todo. Esta foto, ustedes ya la han visto de otras enfermedades. Sí. Esta es una persona que está teniendo un infarto. Ajá. Miren lo que estoy hablando. O sea, Chuta. el frío ¿Por el frío? puede gatillar infarto. ¿Por puede qué? gatillar ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué puede producir infarto? Porque lo que está ocurriendo con el frío es que nosotros, para mantener nuestra temperatura, todas nuestras arterias se ocluyen, se aprietan. Ah, Al apretarse la arteria, hay menos flujo de sangre. primero, el corazón tiene que hacer más fuerte, sí, es más fuerza, porque es una gran bomba, por lo tanto tiene mayor resistencia. Al tener mayor resistencia requiere mayor oxígeno. Y al requerir mayor oxígeno, si uno tiene una lesión antigua, puede producir un infarto, una A ver. isquemia ¿Cómo o prevengo dolor eso? al pecho. ¿Cómo lo prevengo? O sea, Porque la prevención tiene que ver con enfermedades, o sea, primero, no exponerse al frío. Ya. Por eso es que es muy importante entender, hay gente que está obligada a estar en frío y hay gente que no está obligada. Los que no estamos obligados y que podemos Claro, escondernos cuidarse un poquito porque más. nuestro trabajo Ya. no hay tanto riesgo. Guarecerse. El riesgo viene haciendo con las personas y por eso la semana pasada hubo un caso de una persona que falleció, ¿sí? A causa del frío. 3 Y- personas. 3 personas. Y me preguntaron, ¿por qué estas personas pueden haber fallecido? Bueno, una de las causas es que si es que ellos tenían enfermedades crónicas, se puede haber gatillado una hipotermia o pérdida o un infarto. Ya esas son las causas que puede producir el Doctor. frío. O sea, el frío Pero- gatilla un infarto. Sí, el frío puede Podría gatillar gatillar. un infarto. Doctor, Sí. pero cuando estamos hablando de calefaccionar las casas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se empieza a sentir frío? ¿Qué temperatura es para decir, no, sabes qué, ya estamos mal, hay que calefaccionar? Con 21 grados en el ambiente, y esto es perfecto. importante, está perfecto. Ya. Esto también es un error que tenemos las personas que manejamos y en el auto ponemos la calefacción Ah, todo chancho. 32 grados. 32, Sí. ¿ah? Sí, y están, ah, 32, sí, y es después verdad. se bajan. O Y sea, ahí el es cambio como- de temperatura es que enferma, pero hoy día, por ejemplo, más allá de que sigue siendo la parafina Sí. el método con el cual más se calefaccionan los chilenos, hay mucha estufa infrarroja y eléctrica que uno puede programar exactamente temperatura. lo que uno quiere. Eso Ya. es lo que está ocurriendo. Pero uno entra a una casa y una casa puede estar en 12 grados, 13, una casa sin calefaccionar Sí. puede estar en 12, 13 grados, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, ¿eso es urgente, una alerta y decir, tengo que subirlo a 21? Ya, cambiamos la pregunta. ¿Desde cuándo el frío viene a ser una Problema. enfermedad y peligroso o un problema? Desde bajo los 15 grados. Bajo los 15 grados empiezas a generar problemas. Aunque uno esté abrigado, Aunque uno... no, si uno está abrigado está bien. Los 15 grados quiere decir que yo estoy a 15 grados y tengo zona expuesta. Por ejemplo, a 15 grados y menos de 15 grados, los músculos de la mano empiezan a perder destreza. ¿Ya? Eso para alguien que escribe puede no ser grave. Claro. Pero alguien que está, por ejemplo, manejando una maquinaria en la minería, claro. sí puede generar otro accidente. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, Buen cuando punto. yo no puedo calentar mis pies? hoy me Los pasa pies siempre. son señal absoluta Y de uno que, está digamos, con que calcetines. estás con baja Primer temperatura en tu filtro- cuerpo. No generalmente. Recuerden, nosotros para guardar el calor, normalmente cuando nos sometimos a frío, se deberían enfriar nuestras manos y nuestros pies. Perfecto. ¿Sí? Porque el cuerpo trata de retener la temperatura, ¿ya? Y es por eso que yo les mostraba esto. El retener las temperaturas es una exigencia al corazón. Y por eso que el corazón se puede ver con Afectado. afectado. Cambiemos a otra porque... Sí. Vamos Hay viendo. más enfermedades. Hay muchas. viendo- Ya, más, hay vamos, muchas, vamos, muchas vamos, más. vamos. Presión. La presión arterial. La presión. Se sabe que las personas normales, o sea, que no son hipertensas, al someterse a frío, aumenta su presión. Por lo tanto, imagínense una persona que ya es hipertensa, Ah, claro. Aunque Sí. la tenga controlada, aunque la tenga controlada. por ejemplo, yo soy hipertenso y yo mantengo mi presión en 12,7, que es una presión normal. Normal. Eso con pastillita, con medicamentos. Sí, con Sí. medicamento, claro, en Y medicamento. buena alimentación. Y buena alimentación, exactamente.
Entonces, sí, buena alimentación. El frío, no lo pongan en duda, por favor. Ya, oye, entonces yo que tengo 12,7, ¿podría eventualmente con el frío afectar la presión? Si es que tú sales a correr, por ejemplo, ¿sí? Sin protegerte, te va a aumentar la presión. Perfecto. Eso no va a pasar. Sí. Oye, entonces... No, pero para- puede salir a comprar. Carlita, Ah, ya, perdona, sí. quería preguntarte una cosa. Diga. Cuando uno tiene, por ejemplo, niños con tos y un día después de que llueve, en fin, ¿conviene de repente que salgan y respiren o conviene mantenerlos al interior de la casa? No quiero adelantarme, pero lo vamos a hablar. Ya, Sí. ok. ¿Sí? Pero, Doc, a propósito de la pregunta, ¿la presión arterial en los niños también puede variar con el frío? La presión arterial es uno de los parámetros de salud que varía constantemente. Cuando yo estoy depresivo, cuando yo estoy ansioso, cuando me ocurre algo, la presión va variando, es muy dinámica. Sí, no como la temperatura. La temperatura yo no puedo modificar. Es muy difícil que yo la pueda modificar. ¿ya? La temperatura, pero la presión sí. La presión puede variar Sí. por estrés también. Claro. Por Pero en el estrés caso de o los por niños- frío. Exacto. Eso es lo que quiero que quede allá en las casas. También cambia por frío. Por lo tanto, cuando yo tengo al abuelito, ¿sí? Al abuelito y es hipertenso, abríguenlo. Claro. Pero ¿sí? también como que el cuerpo de las personas, el termostato cambia según lo que están acostumbrados. Uno de repente ve en Magallanes la gente en polera y uno entumido. Eso también pasa, ¿no? Pasa, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, la frecuencia de enfermedades respiratorias, Claro. ¿sí? En los países nórdicos, por ejemplo, la gente del sur es mayor. ¿Sí? Por lo tanto, si bien existe una adaptación, esa adaptación no es completa. Ya. Pasemos a la siguiente. Vamos. Vamos a la Pasa menos tercera. frío en Magallanes Sí. que acá. Sí, po, Este ¿verdad? man está con la presión bien alta, caballero. Doctor, ¿qué es Sí, lo que Está con sí, 110. estaba con 180 con 100 el caballero anterior. Sí. Era bien alta. Esta es... ¿Son quemaduras? ¿Esto es quemadura? Parece quemadura. Esta es una persona diabética, ¿sí? Con pie Una diabético. persona con pie diabético. ¿Qué quiere decir? Que hay mala circulación. Por lo tanto, el frío aprieta más la arteria, menos sangre, y la gente, por desgracia, con la diabetes no siente dolor. No siento ya. Claro, ¿Ya? o sea, el frío hace que circule más la sangre. Circula más la sangre, no tienen dolor. Por eso Sí, por eso es que en algún momento yo les comentaba, si es que nosotros somos capaces de dar un buen calzado a estas personas, ¿sí? Se va a temperar el pie y además no vamos a tener pérdidas de miembros, que hay gente que pierde las extremidades, los dedos. Sobre ¿sí? todo los diabéticos. Sobre Ahora, todo los Ahora diabéticos. tú recomiendas ahí abrigar la zona Hay que y abrigar la mantenerla, zona. la mantener en alto o da lo mismo. No, primero abrigar la zona, Perfecto. evitar la humedad. Generalmente los diabéticos, si esto lo tienen húmedo, si por ejemplo si se ponen calcetines sintéticos, horrible. Eso Porque eso es como ponerse una bolsa. ¿Y cuál es lo mejor, el mejor Algodón. material? Algodón, Cobre. cuando uno dice los que respiran. Ya. Bueno, ¿sí? además Todos hay que estos decir calcetines que- que respiran, la ropa Algodón. holgada. Entonces- Hay calcetines además que son especiales para Sí, diabetes. ya, pero, Sí. pero pensando, digamos, que a lo mejor no todo el mundo puede comprar esos calcetines Porque- especiales. Sí, claro. El algodón sería De algodón. perfecto. ¿Sí? Y que respire, mantener la temperatura, ya vigilarse los pies, ya ver que no haya lesiones. Ya, eso es lo más importante. O sea, perdón, doctor, este tipo de fenómeno, Increíble. todo lo que está pasando con el frío, para un diabético extremo puede ser fatal. 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 Se ha visto que todos los pacientes que usan insulina, o sea, estoy diciendo diabéticos tipo 1 que pueden tener 18, 19, 20 años, ¿sí? O pacientes diabéticos que ya empezaron a usar insulina, Sí. tienen mayor riesgo, ¿ya? Por lo tanto, todas esas personas que están con diabetes deberían cuidarse bien y cuidarse los pies. Ya, oye, Siguiente. increíble que siempre pensamos solo en el resfrío. Sí, po. sí. Hoy día tú nos estás hablando de cosas mucho más sí. extremas. Esto es lo mismo, esto es una úlcera de un paciente diabético. De esto estamos hablando. Cuando no hay circulación, se puede perder la piel, ¿sí? Esas son las Entonces- laceraciones, ¿no? Esto es una úlcera. Es una úlcera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que yo a esta persona que tiene una herida infectada le doy antibiótico por boca, ¿Ya? no va a llegar el antibiótico, porque para que el antibiótico llegue tiene que llegar por las arterias. Claro. Pero si las arterias están obstruidas, No va a llegar. no va a llegar. Si esta persona tiene frío en esta semana y tiene esto y está tomando antibiótico, no le va a llegar. O sea, doctor, de las tres cosas que hemos visto hasta este minuto, son personas que requieren de un mayor control durante la época de invierno. Así es. Ya. O sea, Atento estamos también diciendo, los familiares, porque a veces... Las personas con problemas al corazón, Ajá. Sí. Lo de la hipertenso, presión, con diabéticos, o sea, estamos hablando del 40-50% de la población. Es harto. Ah, es ¿Sí? harto. Es harto. Que Por eso diabetes- cuando yo digo a sí, los todos- diabetes No, y es- sobre todo los adultos mayores. y adultos mayores. Ahora, Increíble eso es cuando caso la de- diabetes se manifiesta. Esto es cuando la diabetes está bien avanzada. Claro que ¿sí? sí. Ahora, doctor, recién tú decías que los diabéticos no sienten dolor ante no. esta. Entonces,
esto es solamente una manifestación visible que tienen que estar observando, atento a sus pies, atento a cualquier cambio en los pies. Sí, los diabéticos siempre tienen que vigilarse los pies. Es lo más importante que se cuiden los pies, buen calzado, buenos calcetines. Invertir un poquito más, pero de edad a la larga es ganancia. Creo que es profundamente dramático y se han visto casos, hay videos incluso, porque como no sienten los diabéticos, aquellos que están en situación calle no se dan cuenta de esto. No, y ahí están sufriendo una enormidad y muchas veces terminan en casos mucho más graves, producto de la humedad, producto del frío y que no sienten dolor. Además, Ahí hay Se, que estar atento a perdón, se aquello. producen amputaciones. ¿Ah? Claro. sí. Mira, Oiga, yo no doctor, sé si vale, puede, caso perdona, de solo para aportar en este... Cuando uno le diagnostican prediabetes, perdón que se lo pregunto, Sí. es uno la puede revertir, ¿cierto? Sí. Resistencia Sí, a la insulina. hay Resistencia a la insulina. Hay etapas, por ejemplo, la prediabetes le llaman resistencia a la insulina. Ya si uno baja de peso, hace ejercicio, mejora la dieta, podría normalizar los valores. Ahora o sea, no yo... necesariamente voy a tener diabetes en el futuro. No necesariamente. No, pero cuidas. es una buena alerta para que Sí, pare. sí. Pero ahí Puede te ser O sea, cambio es de como una alerta ya, tarjeta amarilla. Sí. Te tienes que cuidar. Yo quería solamente apuntar que hace un par de años, mira, no me acuerdo, no me quiero equivocar, si fue Gonzalo Cáceres, otra persona del mundo artístico, que metió sus pies, teniendo diabetes, metió sus pies en agua hirviendo, no se dio cuenta porque obviamente no se siente y lamentablemente tuvo heridas peores porque la piel se le quemó. Entonces Pero yo... Gonzalo más diabético. Claro, por eso quería apuntar al cuidado de los familiares, porque en el fondo a veces hay personas que son un poco más porfiadas o se resisten más a la enfermedad y no tienen el cuidado. Entonces, O por desconocimiento. no se sabe, claro. Entonces ahí es donde la familia tiene que estar atento. Sí, por eso esta información de los diabéticos es central, porque de verdad con esto salvamos piernas. Claro. ¿Sí? Salvamos piernas. En esta etapa es donde las personas, al abrigarse, al estar en la casa, se infectan sus piernas y después no se pueden recuperar. ¿Pero qué ¿Ya? explicación tiene que tengamos casi el 50% de la población chilena con diabetes? Alimentación. ¿Cuál es la O sea, sedentarismo. O sea, no es tanto, 50 es la suma total que dijimos, pero la diabetes en Chile es una epidemia. Y se ha considerado epidemia primero porque la obesidad infantil es altísima. Sí. ¿Ya? Y por el lo- sedentarismo. el sedentarismo, obesidad infantil, hábitos que tenemos. Recién ahora es como cultura estamos haciendo deporte, ¿sí? Pero todavía queda mucho para hacer porque Sí. es un tema cultural. Sí. Lamentablemente es un Es tema cultural. multifactorial finalmente. ¿Y esta qué Esto. enfermedad es? Esto le ocurre a una de 20 personas, generalmente mujer, y generalmente no lo sabemos, una enfermedad benigna, se llama síndrome de Raynaud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? A ver, deme una foto que puede ser mejor. Se te pone... Está morado. ¿Qué es eso? ¿Se pone en blanco? Una mano que se pone los dedos blancos con el frío. Este fenómeno que yo estoy diciendo, de que con el frío hay una vasoconstricción, en algunas personas ocurre mucho. Esto es un caso extremo. Ya. Después de ponerse blanco, lo que ocurre es que se pone rojo Ya. o violáceo, Ya. porque se pone cianótica la mano, y después se pone roja. Esto, un hay tema de personas que no irrigación. se dan cuenta y dicen, no, de verdad yo cuando voy al frío siempre se me ponen ¿Y por qué pasa No eso? duele. moradas. ¿No duele La eso? circulación. No duele o puede doler un poco. ¿El problema de ¿sí? circulación, doctores? No se sabe bien por qué ocurre, ¿ya? Sin embargo, hay una característica hereditaria. Si es que ocurre en la mamá, lo más probable es que ocurra en los hijos. ¿Ya? ¿Y es ¿Sí? peligroso? No es peligroso, ¿Ya? Puede tener complicaciones, eso sí, en los casos más severos, pero de esta una de 20 personas no ¿Qué- genera. ¿Qué se hace si es que a uno le pasa? ¿Qué hay Prevenir. que hacer? ¿Pero hay que ir a un Primero- doctor o hay que tomar...? Primero, consultar para hacer el diagnóstico, pero segundo es prevenir. Claro. Y la prevención tiene que ver, saber que yo tengo esta patología o saber que tengo esta condición más que enfermedad y cuidarme las manos, usar guantes. Ahora, Porque doctor, habitualmente, mira, ahí te voy- se ve el dedo morado, ¿ah? Sí. El del Sí. medio es... sí, No, blanco, así, Ah, blanco, ocurre. blanco Increíble, violáceo. lo más frecuente, y yo tengo una o dos amigas que le ocurren que me dicen que después se le ponen rojo. Ah, Sí, ya. y ellos lo asumen, dicen, no, siempre me ocurre lo mismo. El frío nomás. El frío. Y hay que ¿Y tener por qué cuidado. solo en mujeres, doctor, o más en mujeres? No, ocurre más en ¿Y mujeres. por qué esa, Sí. por qué esa condición? No se sabe, puede ser hormonal, si no Siempre hay una Siempre claridad. las mujeres se da cuenta. Siempre doctor. nosotras, Pero- Todo. Ahora, mire, ¿saben qué estaba pensando yo? En las mujeres que trabajan, por ejemplo, en La Vega, en el mercado, gente que trabaja mucho en la Exacto. calle. Con las Entonces, manos. la recomendación para ellas, ojalá un guante de protección. No, y no tan solo a la gente que trabaja. Nosotros, que vivimos, por ejemplo, en Santiago, que es una ciudad grande, ¿ya? Viajamos en micro y cuando tomamos la micro nos ha firmado ¿de dónde? Del fierro. Del fierro. Del Cuando fierro. el fierro hay 0 grados, el fierro tiene 0 grados. Claro. Por lo tanto, estamos en contacto
con el frío. Ya. Y eso nos produce otra enfermedad que es más frecuente y ustedes las conocen. Pero ¿este es lo mismo que el anterior, el Mire, pie? no. Pero doctor, antes que explique qué es,